Hay algo que nadie te dijo cuando eras niño, y es posible que nadie te lo diga nunca, a menos que alguien decida ser completamente honesto contigo hoy. Lo que te enseñaron a llamar inteligencia, no lo es. O al menos no es la única forma que existe, ni la más importante, ni la que determina si vas a construir una vida que valga la pena vivir. Te midieron con un número, te pusieron en una fila, te dijeron si eras de los buenos o de los que tenían que esforzarse más y tú te lo creíste. Y lo más cruel de todo esto no es que el sistema te haya fallado. Lo más cruel es que muchos de los que fueron los primeros de esa fila, los que sacaban las mejores notas, los que los maestros señalaban como ejemplo, hoy viven vidas vacías, silenciosamente desesperados, sin saber exactamente por qué. Y muchos de los que se sentaban al fondo, los que miraban por la ventana, los que no encajaban en ese molde, construyeron cosas extraordinarias, no por accidente, sino porque encontraron de alguna manera una forma de inteligencia que el sistema nunca midió. Quiero que te detengas un momento, no que pares el video, que te detengas por dentro. Quiero que pienses en alguien que conoces, alguien que en el papel debería haberlo logrado todo, que tenía las credenciales, los títulos, la preparación académica que se supone abre todas las puertas. Y piensa si esa persona realmente vive la vida que tú considerarías una vida plena. No te pido que juzgues, te pido que observes, porque hay una diferencia enorme entre saber muchas cosas y saber vivir. Y durante siglos hemos confundido las dos. La inteligencia como concepto ha sido reducida de manera violenta. Le han quitado su complejidad, su textura, su profundidad, para convertirla en algo medible, cuantificable, comparable, y lo que no se puede medir en esos sistemas suele ser descartado. Pero la vida no funciona así. La vida no te entrega sus mejores frutos a cambio de un puntaje alto en un examen de lógica abstracta. La vida responde a algo más complejo, más íntimo, más real. Y entender eso, realmente entenderlo en tus huesos, puede cambiar completamente la dirección de lo que te queda por recorrer. Existe una forma de entender la inteligencia que fue planteada hace algunas décadas por un psicólogo llamado Howard Gardner, y aunque en los círculos académicos se ha debatido, lo que propuso tiene una resonancia profunda con la experiencia humana real. Él argumentó que no hay una sola inteligencia, sino muchas, que el cerebro humano no es un solo instrumento, sino una orquesta, y que el error que cometemos es evaluar a todos como si fueran exclusivamente violinistas, cuando algunos son percusionistas excepcionales, otros son directores natos, y otros tienen la capacidad de componer algo que el mundo nunca ha escuchado antes. Pero yo quiero ir más allá de la teoría, quiero hablarte de lo que esto significa en la práctica, en tu práctica, en la vida que estás construyendo o que estás cuestionando en este momento. Hay personas que no leen bien un libro técnico, pero que pueden entrar en una habitación llena de extraños y en 15 minutos saber exactamente quién es quién, qué quiere cada uno, dónde están las tensiones, quién tiene poder real y quién solo aparenta tenerlo. Eso no es magia. Eso es inteligencia social. Y es una de las formas más poderosas que existen para navegar el mundo humano. Los grandes líderes de la historia, los que movieron masas, los que cambiaron el curso de civilizaciones, no eran necesariamente los más eruditos. Eran los que entendían a las personas, los que sabían escuchar lo que no se dice, los que podían sentir el pulso emocional de una sala y ajustar cada palabra, cada gesto, cada silencio, con una precisión que parecía instintiva, pero que en realidad era el resultado de años de observación consciente. Y aquí viene algo que muy pocas personas están dispuestas a admitir. La inteligencia emocional no es un lujo, no es algo que está bien tener si sobra tiempo, es la base. Es el suelo sobre el cual se construye todo lo demás. Un hombre o una mujer que no se conoce a sí mismo, que no puede nombrar lo que siente, que actúa desde el impulso y nunca desde la reflexión, puede tener el coeficiente intelectual que quieras y aún así destruir cada oportunidad que le llegue, cada relación que construya, cada proyecto que empiece. Lo hemos visto 1000 veces. Personas brillantes saboteándose a sí mismas con una consistencia que desafía toda lógica, y la razón siempre es la misma: no se conocen, no han desarrollado esa capacidad de mirarse adentro con honestidad. El filósofo griego que hablaba de conócete a ti mismo no estaba dando un consejo estético, estaba señalando la condición fundamental para cualquier forma de éxito real. No puedes conducir bien si no sabes cómo funciona el vehículo, y tú eres el vehículo. Tus miedos no reconocidos son el freno de mano que tienes puesto sin saberlo. Tus patrones emocionales no examinados son el volante que gira solo mientras tú crees que estás eligiendo el camino. Piénsalo así. ¿Cuántas decisiones que has tomado en tu vida, decisiones importantes sobre trabajo, sobre relaciones, sobre dinero, cuántas de ellas fueron realmente razonadas
¿Y cuántas fueron reacciones emocionales disfrazadas de razón? No te pido que respondas en voz alta, solo que seas honesto contigo en este momento. Porque esto es lo que hace la inteligencia emocional desarrollada, te permite ver la diferencia, te da el espacio entre el estímulo y la respuesta. Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración nazis y construyó desde ahí una filosofía entera sobre el sentido de la vida, habló de ese espacio, dijo que en ese espacio reside la libertad humana. Y tenía razón. Las personas con alta inteligencia emocional no son las que no sienten, son las que sienten profundamente y aún así pueden elegir cómo actuar. Esa es una forma de poder que ningún título puede darte. Pero sigamos, porque hay más capas en esto que la mayoría de los discursos sobre inteligencia nunca tocan. Existe una inteligencia que se construye en el cuerpo. Los grandes atletas, los bailarines, los cirujanos, los artesanos, tienen una inteligencia sinestésica que les permite entender el mundo a través del movimiento, del tacto, de la precisión física. Pero más allá del rendimiento deportivo o artístico, esta forma de inteligencia tiene algo que enseñar a todos, y es que el cuerpo piensa, que cuando ignoras lo que tu cuerpo te está diciendo, estás ignorando una fuente de información que lleva mucho más tiempo en la tierra que tu mente consciente. La intuición visceral, ese saber que no sabes explicar pero que sientes con certeza, no es superstición. Es el resultado de patrones de experiencia acumulados a un nivel que la mente racional no puede procesar en tiempo real. Aprende a escucharla. También existe lo que podríamos llamar inteligencia creativa o visual espacial, la capacidad de ver lo que aún no existe, de imaginar estructuras, posibilidades, conexiones entre cosas que aparentemente no tienen relación. Los arquitectos la tienen. Los estrategas militares que cambiaron la historia la tenían. Los grandes emprendedores que construyeron algo desde cero la tienen. Esta no es solo la capacidad de dibujar bien o de tener gusto estético, es la capacidad de vivir en el futuro mientras operas en el presente, de proyectar consecuencias, de ver el mapa mientras todos los demás ven el suelo bajo sus pies. Y hay algo que conecta todas estas formas de inteligencia, algo que las hace funcionar de verdad, que las activa, que las convierte en resultados reales en el mundo. Y eso es lo que algunos llaman inteligencia práctica o lo que en la tradición clásica se llamaba prudencia, que no tiene nada que ver con ser cauteloso o medroso, sino con la capacidad de tomar la decisión correcta en el momento correcto con la información que tienes disponible. Aristóteles la consideraba la virtud más alta porque no es una habilidad, es una síntesis. Es la capacidad de integrar todo lo que sabes, todo lo que sientes, todo lo que has vivido y actuar con precisión. Ahora, ¿por qué todo esto importa? ¿Por qué no es simplemente teoría interesante para una conversación de café? Porque el mundo que estás habitando, el mundo real, con sus oportunidades reales y sus obstáculos reales, no premia a una sola forma de inteligencia, premia la inteligencia adecuada en el momento adecuado. Y si has apostado todo a una sola carta, si te has dicho que eres inteligente o que no lo eres basándote en un único criterio, has estado jugando con la mitad de tu mano escondida bajo la mesa. Permíteme hablarte de algo que los estudios clásicos sobre el éxito humano han mostrado una y otra vez. Las personas que logran construir vidas significativas, no solo exitosas en términos materiales, sino realmente significativas, tienen en común algo que no es un tipo específico de talento. Es una actitud hacia su propio desarrollo. Es lo que Carol Dweck, una investigadora de la mente humana, describió como la mentalidad de crecimiento, la creencia, no superficial sino profunda y operativa, de que las capacidades no son fijas, de que lo que eres hoy no determina lo que puedes llegar a ser. Esto suena simple, casi obvio, pero te invito a que examines cómo realmente funciona en ti, no lo que dices que crees, sino lo que haces. Cuando fracasas en algo, ¿cuál es tu respuesta interna? ¿Recoges información de esa experiencia para ajustarte y volver? ¿O hay una voz que dice que esto confirma algo que ya sabías, que no eres suficiente, que no tienes las capacidades, que mejor ni intentarlo? Esa voz es el resultado de años de condicionamiento, de haber vivido en un sistema que recompensa el resultado y castiga el intento fallido. Y esa voz, si no la cuestionas, si no la examinas con la misma honestidad con la que examinarías cualquier otra creencia importante de tu vida, seguirá gobernando decisiones que crees que estás tomando libremente. La inteligencia que necesitas para construir la vida que quieres tiene que incluir esta capacidad, la capacidad de aprender, no de acumular información, de transformarte a través de la experiencia. Hay personas que tienen 70 años de vida y un año de experiencia repetido 70 veces.
Y hay personas que tienen 30 años y han vivido realmente cada uno de ellos, extrayendo de cada fracaso, de cada relación, de cada conversación difícil, algo que las hace más capaces, más complejas, más sabias. Esa es la diferencia entre vivir y existir. Y esa diferencia es una elección. Una elección que se toma todos los días. En los momentos pequeños, en las reacciones automáticas que decides examinar o no, en las conversaciones que tienes contigo mismo antes de dormirte. Quiero que pienses en algo ahora. Piensa en un área de tu vida donde sientas que estás estancado. Puede ser en tu trabajo, en tus relaciones, en tu salud, en tu estado interior, no importa cuál. Ahora pregúntate con honestidad, ¿cuánto de ese estancamiento es una limitación real de capacidad y cuánto es una historia que te has contado sobre lo que eres capaz de hacer? No te digo que no existan límites reales. Los hay. Pero la gran mayoría de los límites que experimentamos como personas son límites construidos, narrativos, heredados y por lo tanto son también susceptibles de ser deconstruidos. La inteligencia narrativa es otra forma que casi nunca se menciona. La capacidad de entender la historia que te cuenta sobre ti mismo y sobre el mundo y de cambiarla cuando esa historia ya no sirve. Los seres humanos somos fundamentalmente narradores. Vivimos dentro de historias. El problema no es tener una historia, el problema es creer que la historia que tienes es la única posible. Los grandes cambios en la vida de una persona no siempre comienzan con una acción. Muchas veces comienzan con un cambio en la historia, con el momento en que alguien dice yo no soy la persona que falla siempre. Yo soy alguien que está aprendiendo. Yo no soy alguien sin talento. Soy alguien que aún no ha encontrado el tipo de talento que tiene. Esto no es optimismo vacío. Es una comprensión más precisa de la realidad humana, porque la identidad no es un hecho fijo, es una construcción dinámica, y tú tienes mucho más poder sobre esa construcción de lo que te han dicho. Hay una trampa en la que caen muchas personas inteligentes, y es precisamente lo que los hace tropezar, la trampa de la certeza. La convicción de que ya saben cómo funciona el mundo, cómo son las personas, qué es posible y qué no. Esta rigidez mental, esta incapacidad de sorprenderse, de cuestionarse, de admitir que quizás hay formas de ver que no has considerado, es uno de los enemigos más sigilosos del crecimiento. El filósofo que sabía que no sabía nada, el que caminaba por las calles de Atenas haciendo preguntas incómodas, era considerado el hombre más sabio de su época, no porque tuviera todas las respuestas, sino precisamente porque entendía la profundidad de su propia ignorancia, y esa comprensión lo mantenía siempre abierto, siempre aprendiendo, siempre más agudo. La humildad intelectual no es debilidad. Es la condición de posibilidad para seguir creciendo cuando todos los demás han decidido que ya llegaron. Es lo que separa a las personas que siguen siendo relevantes, adaptables, creativas, a lo largo de toda su vida, de las que se calcifican en lo que fueron hace 20 años. Y aquí quiero hablarte de algo que tiene que ver con el tiempo, con el largo plazo, porque vivimos en una época, y esto es una observación sobre la naturaleza humana y no sobre tecnología específica, en la que la gratificación inmediata se ha vuelto el patrón dominante. El cerebro humano está diseñado para buscar recompensas rápidas, es un mecanismo de supervivencia muy antiguo, pero la inteligencia que desarrolla un ser humano por encima del promedio incluye la capacidad de posponer, de trabajar hoy en algo cuyos frutos llegarán en meses o años, de invertir en uno mismo cuando los resultados no son inmediatamente visibles. Esto requiere una forma particular de fe. No una fe religiosa necesariamente, sino una fe en el proceso, en que la semilla que plantaste hoy, aunque todavía no la veas crecer, está haciendo algo bajo la tierra. Esta capacidad de diferir la gratificación que el psicólogo Walter Mischel estudió en sus famosos experimentos con niños y golosinas, resultó ser uno de los predictores más poderosos de éxito a largo plazo que se hayan identificado. No porque las personas que podían esperar fueran más disciplinadas por naturaleza, sino porque habían desarrollado estrategias para manejar su mundo interior, habían aprendido a no ser esclavos de su propio impulso. Y eso, de nuevo, es inteligencia emocional en acción. Todo esto que te he dicho hoy no son conceptos separados. Son partes de un mismo sistema. La inteligencia emocional alimenta la inteligencia social. La inteligencia social te da la capacidad de construir relaciones que amplifican todo lo que haces solo. La inteligencia práctica te permite actuar en el momento justo. La inteligencia narrativa te permite cambiar el relato cuando el que tienes te está limitando. La inteligencia creativa te permite ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Y la mentalidad de crecimiento es el suelo fértil en el que todas las demás pueden desarrollarse. Ninguna de estas formas de inteligencia se desarrolla sentado esperando. Todas se desarrollan en el contacto con la vida, en las conversaciones difíciles que decides tener en lugar de evitar.
En los proyectos que lanzas aunque no estés completamente listo. En los libros que lees no para acumular datos, sino para entender mejor cómo funciona el mundo humano. En el silencio que te permites para escucharte a ti mismo, algo que muy pocas personas se conceden y que, sin embargo, es donde más claridad se encuentra. Eres más inteligente de lo que crees, pero quizás no de la manera que te enseñaron a medirlo. Y la pregunta que te dejo no es si eres inteligente. La pregunta es, ¿cuáles de tus inteligencias has estado ignorando? ¿Cuál es esa forma de ver, de sentir, de conectar, de crear que llevas dentro y que has minimizado porque alguien en algún momento te dijo que eso no contaba? Porque al final, el éxito más profundo, el que no se desmorona cuando cambian las circunstancias, el que no depende de que el mundo esté de acuerdo contigo, ese éxito viene de conocerte en toda tu complejidad, de saber qué tipo de inteligencia tienes naturalmente y cuáles puedes desarrollar con esfuerzo. De dejar de intentar ser el tipo de inteligente que el mundo te pidió y empezar a ser profundamente, completamente, el tipo de inteligente que tú ya eres. Eso no se aprende en ningún aula, pero se puede aprender. Y empieza exactamente aquí en este momento con la disposición de mirarte de otra manera.